en el mes de septiembre de cada año, los cristianos evangélicos en todo el mundo de habla hispana celebramos el mes de la Biblia, conmemorando la primera versión de la Biblia traducida al idioma español por Casiodoro de Reina y publicada en 26 de septiembre de 1569. La primera vez que se publicó la Biblia en español, la Biblia completa, fue el 26 de septiembre de 1569 en la ciudad de Basilea, Suiza. Ahora vamos a ver algo que realmente nos puede edificar y nos puede bendecir, porque convengamos que a veces compramos una multiprocesadora. Multiprocesadora quiere decir que se puede hacer muchas cosas, pero te habrá ocurrido, o quizás no, que usás alguna de las funciones de la multiprocesadora, pero hay otras funciones que ni las ocupás. ¿Por qué? Porque no sabés usarla, porque no leíste el manual, por alguna razón. Con la Biblia puede pasar algo parecido. La Biblia es un tesoro inagotable de sabiduría, de consuelo, de ánimo, de orientación, de consejo, de dar respuesta a todos nuestros estados de ánimo, a todas nuestras necesidades. Pero si nosotros no sabemos usar la Biblia, es como que no la tenemos. Así que hoy vamos a dedicarnos a ver 6 formas de usar la Biblia, 6 formas de usar convenientemente la Biblia. Y después lo podés revisar, porque este mensaje está siendo grabado, después va a estar en YouTube, y lo podés memorizar, estudiar y ponerla en práctica. La primera de las formas es la lectura de la Biblia. La lectura de la Biblia. Esta es la forma más elemental de usarla. Es importante leerla sistemática y diariamente. Sistemática quiere decir que tomás un libro, lees el capítulo 1, después seguís con el 2, con el 3, hasta terminar el libro. No leyendo un día por acá, otro día por allá, otro día por allá. Porque para uno entender la Biblia hay que leerla en forma sistemática. Supongamos que recibas una carta y lees el comienzo, lees por la mitad y lees el final. No vas a entender mucho, porque el mensaje está en toda la carta. Eso pasa con la Biblia. Hay que leerla sistemática y diariamente. Yo no sé si tenés el hábito de leer la Biblia todos los días. Yo he hecho la prueba y invirtiendo 20 minutos por día podemos leer toda la Biblia en un año. 20 minutos se nos escapan de las manos en cualquier otra actividad, pero si vos dedicás 20 minutos por día, podés leer toda la Biblia en un año. Pero si nunca te propusiste leer toda la Biblia, yo quiero animarte, quiero desafiarte, que empieces desde ahora. No diga en enero voy a empezar, no, empezá ahora. ¿En qué parte? Si nunca leíste toda la Biblia, preferentemente comenzá a leer el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento, los 4 evangelios. Y si fuera posible, el Evangelio de Juan. Y después los otros, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos de los Apóstoles, las cartas apostólicas. Y si es posible, usar una versión sencilla del lenguaje latinoamericano. Puede ser Dios habla hoy, puede ser la nueva versión internacional. ¿Y por qué te doy esa sugerencia? Porque tienen palabras más comprensibles. La Reina Valera 60 es una buena versión, tal vez no sea la mejor. Dicen los entendidos que la mejor versión es la Biblia de las Américas, pero casi nadie la lee. Yo la leí completa. Dios me ha ayudado en los 55 años de seguir al Señor. Me propuse, y no me fue fácil, leer la Biblia completa 35 veces. Y domino la Biblia para nada.
cada día que me pongo a leer descubro cosas nuevas. Y otra de las cosas que yo te sugiero es no leas de una sola versión. La Biblia no es tan difícil, pero a veces hay expresiones idiomáticas que en una versión está un poco oscuro para entender, pero si lees habitualmente en otras versiones. Yo acostumbro a leer en 8 versiones. La Reina Valera 60, la Reina Valera contemporánea, la Nueva Versión Internacional, la Nueva Traducción Viviente, Palabra de Dios para Todo, y hace poco comencé otra que se llama Nueva Biblia Viva. También leo La Dios habla hoy y Traducción Lenguaje Actual. Te puedo asegurar que si vos lees, no leas tan mucho, pero lees en varias versiones, vas a terminar entendiendo lo que el pasaje dice. Porque leer sin entender no tiene sentido. Y cuando entendés, te entusiasmas, porque te das cuenta que tiene un tremendo contenido. Y las versiones antiguas tienen un problema idiomático. Hay palabras que han caído en desuso, que se llama arcaísmos, que no se usa más en el lenguaje común y corriente. Y hay otras palabras nuevas que se llaman neologismos, que es palabras que se van incorporando al idioma. Todo idioma es dinámico y cada 25 o 30 años hay muchos vocablos que no se usan más y otros vocablos que se incorporan al idioma. Por eso es bueno leer de varias versiones. No te quedes con la Reina Valera 60, porque tiene un lenguaje de español clásico que muchísimas veces no vas a entender. Vas a tener que tener un diccionario al lado, como yo hacía cuando empecé a leer la Biblia hace 55 años, porque había palabras que no entendía. Pero después, cuando descubrí que leyendo otras versiones, qué fácil y qué llevadero es. Te aconsejo usar varias versiones. ¿Y de dónde saco dinero para comprar todas las versiones? Podés bajar en YouVersion, se escribe YouVersion, que tiene como 20 versiones, y tener la Biblia digital en tu celular. Es más, cuando voy conduciendo el auto, pongo Bluetooth, conecto al sistema de audio del auto, y a veces mientras voy circulando, escucho 15, 20 capítulos, y eso se me va quedando en la mente. Te animo a empezar a leer la Biblia si no la estás leyendo sistemática y diariamente. En 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 13, 1 Timoteo 4:13, el apóstol Pablo le decía a Timoteo: en tanto que llego, dedícate a la lectura pública de las Escrituras y a enseñar y animar a los hermanos. Dedícate a la lectura pública. Y seguramente estarás pensando, ¿por qué nosotros no leemos la Biblia en la iglesia públicamente? Bueno, sería bueno, pero hay un problema o una situación. En aquella época no todos los cristianos tenían Biblia, casi nadie tenía Biblia. Por empezar, tenían solamente el Antiguo Testamento, no el Nuevo, sino el Antiguo. Y no eran libros, eran rollos. Entonces era necesario leer públicamente para que todos los cristianos escuchen la palabra de Dios. ¿Me explico? Porque alguien puede pensar, pero ¿y por qué ahora no empezamos a hacer eso? Hay una razón. Vos tenés Biblia en abundancia, la tenés impresa, la tenés en tu celular, la tenés en tu computadora, etcétera, etcétera, y la podés leer en tu casa. Así que Timoteo pastoreaba la iglesia de Éfeso. Él era pastor en Éfeso. Recordemos que Timoteo era un hijo espiritual del apóstol Pablo. Pablo era su mentor, el que lo conducía, lo asesoraba. Así que el apóstol Pablo le encargó que se dedicara a varias cosas. Primero, la lectura pública de las Escrituras. Si Pablo estuviera hoy en nuestro momento actual, no diría eso. Le diría: hermanos, lean en su casa todos los días la Biblia. No hace falta leer públicamente porque vos podés hacerlo en tu casa. Y le encargó que enseñe y anime a los hermanos, cosa que yo estoy tratando de hacer.
Así que la lectura de la Biblia puede revolucionar tu vida. Proponete desde hoy leer sistemáticamente la palabra de Dios, aunque sea 20 minutos por día, y vas a ver el cambio que va a suceder en tu vida, porque la misma Biblia dice: mi palabra no vuelve vacía, sino que hace el efecto para la cual es enviada. Así que cuando leas la Biblia, tu alma, tu mente, tu espíritu se van a fortalecer y va a hacer que tu fe comience a crecer. Porque en Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Así que si tu fe es débil, desde hoy va a empezar a crecer si tomas el hábito de leer diariamente. En segundo lugar, otra forma de usar la Biblia es el estudio de la Biblia. Porque se dice que la Biblia no es un libro de lectura, es un libro de estudio. Y es más, la Biblia en realidad no es un libro, es una biblioteca, porque tiene 66 libros. ¿Cuánto tiene el Antiguo Testamento? 39. Y algo llamativo, si vos multiplicás el 3 por el 9, 3 por 9, 27. Y esos son la cantidad de libros del Nuevo Testamento. 39 más 27, 66 libros. ¿Me explico? Eso es una estrategia para recordar el Nuevo. 39, 3 por 9, 27. Muy bien. El estudio. Con esta forma de usar recibimos más conocimiento bíblico. No vas a pensar que con solo leer tenés mucho conocimiento. Tenés un bagaje general de historia, de geografía, de personajes bíblicos. Pero cuando comenzás a estudiar, eso lleva más tiempo. En el Evangelio de Juan 5:39 leemos que el Señor Jesús dice: ustedes estudian con diligencia las Escrituras porque piensan que en ellas hallan la vida eterna y son ellas las que dan testimonio en mi favor. Una antigua versión fue uno de los primeros versículos que yo me aprendí de memoria. Dice Jesús: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Bueno, no me detengo más en porque podría hablar mucho tiempo sobre este versículo, la forma en que está puesto ese verbo, pero me llevaría tiempo y me faltaría finalmente. En este pasaje Jesús le decía a los religiosos que estudiaban o escudriñaban. Escudriñar quiere decir analizar minuciosamente un pasaje. ¿Quién lo escribió? ¿Para quién lo escribió? ¿Qué es lo que dice? ¿Cuál fue la intención original del escritor? No voy a decir del autor, porque el autor es el Espíritu Santo, pero el escritor, ya sea Pablo, Juan, Lucas, lo que fuera, ¿qué quería decirle a su público, a su audiencia de ese momento? Jesús le decía a los religiosos que ellos estudiaban con diligencia las Escrituras, porque en ellos, en esos pasajes, pensaban que las Escrituras podrían encontrar la vida eterna. No es que leyendo la Biblia tenemos vida eterna, cuidado, pero la Biblia nos enseña quién nos da vida eterna. ¿Quién nos da vida eterna? El Señor Jesucristo. El que tiene a Cristo en su vida por haberlo recibido como Salvador y Señor, tiene vida eterna. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene vida eterna por más religioso que sea y esté bautizado. Eso se encuentra en la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 12. Así que ellos tenían que estudiar. Y asegura el Señor que son las Escrituras que dan testimonio de mí. A veces yo he charlado con algunas personas y le digo: ¿sabes algo de Jesús? Sí, me dice, vi en una película o vi en un video. A ver, contame, ¿qué aprendiste? Y me dicen, hermano, cada disparate, porque los productores de cine no se basan exclusivamente en lo que dice la palabra. Le ponen un argumento, un guión para tener rating,
y para que la película o el video sea más atractivo. Entonces, cuidado con los videos o las películas que hablan de Jesús. Para estudiar la Biblia yo no me puedo basar en un video o en una película. Tengo que estudiar en la Biblia propiamente dicha. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 11, Hechos 17, 11, leemos: los de Berea eran más receptivos que los de Tesalónica y estuvieron más dispuestos a escuchar a Pablo y a Silas. Estudiaban las Escrituras todos los días porque querían saber si era verdad lo que Pablo y Silas decían. Qué interesante este pasaje de las Escrituras. Pablo y Silas habían tenido serios problemas en Tesalónica, donde habían estado antes. Y ahí casi lo lincharon, casi los mataron. Entonces Pablo y Silas tuvieron que salir huyendo y llegaron hasta Berea, era otra ciudad. Y las versiones más antiguas dicen, y en Berea eran más nobles que los de Tesalónica. Esta versión que yo estoy leyendo en esta oportunidad dice que eran más receptivos, que estaban más dispuestos a recibir. Pablo y Silas llegaron a ese lugar. Pero en ese lugar hicieron algo que nosotros tenemos que aprender. Todos los días los cristianos de Berea examinaban las Escrituras para ver si era verdad lo que les estaba enseñando el apóstol Pablo y Silas. Ellos no decían amén a todo lo que escuchaban. Ellos decían, si es bíblico, si es verdad, te vamos a decir amén. Y si no, te vamos a decir aquí, esto no concuerda con la palabra de Dios. Los hermanos, los cristianos de Berea. Hermanos queridos, estamos en un tiempo similar. Nosotros escuchamos un mensaje en internet, un mensaje en la radio, un mensaje en la televisión y a todos le decimos amén. ¡Qué bien! Hace poco estuve escuchando a un predicador famoso internacionalmente defendiendo que dice que Judas fue uno de los mejores discípulos y fue mejor que Pedro porque fue más sincero y devolvió las 30 monedas de plata y lo elogiaba y la gente aplaudía y lloraba. Es la primera vez que un pastor nos hace ver, y les estaba mintiendo porque Judas fue el hijo de perdición. Ya sabíamos de antemano que él lo iba a entregar a Jesús. Así que ese es un disparate teológico que estaba enseñando ese pastor famoso. ¿Cuánta gente tiene en su congregación? Miles, miles y miles. O sea que él es un falso profeta. Él no tendría que haber enseñado esas cosas porque la gente va a creer mal. Pero los cristianos de Berea examinaban las Escrituras para ver si era bíblico lo que enseñaba Pablo y Silas. Y si no era bíblico, le iban a decir, hermano Pablo, Silas, esto no concuerda con la Escritura. Eso tenemos que hacer nosotros. Si vos mirás video y no conocés la Biblia, te tragás el anzuelo y te tragás un gran engaño, un veneno espiritual. Así que hicieron algo muy importante. Pero para estudiar la Biblia necesitamos algunos elementos más, como un diccionario bíblico, por ejemplo. Pero yo quiero hacer una acotación. Yo tengo el más grande diccionario bíblico, pero no lo ocupo, porque hoy lo busco en internet, en Google, cualquier información y lo tengo al instante. Y para ver lo que me dice el diccionario voluminoso, caro que me costó, tengo que estar buscando el diccionario bíblico. Así que yo lo digo por decir, pero hoy la tecnología ha revolucionado el estudio de la Biblia. Vos podés tener información fidedigna en internet. Así que un diccionario es una forma de decir, buenos comentarios bíblicos, pero cuidado, hay comentarios bíblicos venenosos. Hay, por ejemplo, un gran comentarista bíblico que no cree en todo lo sobrenatural. Y cuando dice que se abrieron las aguas para que pase el pueblo de Israel, él dice que fue un fenómeno natural.
porque la marea bajó y la luna. Todo lo que sea milagroso y sobrenatural, él lo niega. Y si eso cae en tus manos y no sos conocedor de la Biblia, te va a envenenar. Así que cuidado con los comentarios bíblicos. A veces los comentarios son tendenciosos. ¿Qué quiere decir? Que va a estar más la idea del que escribió el comentario que lo que dice la palabra de Dios. Y hoy hay hombres famosísimos que escribieron comentarios de la Biblia y están totalmente errados en la interpretación de la Biblia. Son herejías teológicas lo que están enseñando. Así que mi mejor maestro que me enseña la Biblia es el Espíritu Santo. Y Jesús dijo, cuando venga el Espíritu de verdad, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Así que, hermanos queridos, el mejor maestro es el Espíritu Santo. Pero claro, para estudiar la Biblia tengo que pasarme un buen rato en oración y decirle, querido Espíritu Santo, yo quiero que me enseñes este pasaje de la Biblia. Y sobre todo, como lo dije antes, no leas una sola versión porque vas a tener una visión muy pequeña de lo que está enseñando un pasaje bíblico. Lee 2, 3, 4, yo leo 8 versiones. Cuando tengo que hacer un estudio, cuando para mí mismo, para predicar, analizo 8 versiones y me paso horas estudiando y analizando qué dice una versión, qué dice la otra, y por ahí también voy a los diccionarios que te explican, que está en internet, en hebreo, en griego, en arameo, de dónde surge la palabra. Así que la segunda forma de usar la Biblia es estudiar. La primera, leer. La segunda, estudiar. La tercera, la memorización de la Biblia. Oh, pastor, pero eso para los niños de la escuela bíblica. No, pero tengo un problema. Yo no tengo memoria. Yo quiero decirte algo. La memoria es igual que los músculos de un deportista. Si va a haber un partido de fútbol y en la reserva que están sentados en la banca no hacen ejercicio, cuando empiezan a correr en la cancha de fútbol se acalambran y no pueden hacer nada. La memoria es como un gran músculo. Cuando lo empezás a ejercitar, te vas a asombrar que tu memoria o tu mente o tus neuronas tienen una capacidad formidable para retener. Hermanos queridos, yo no soy un superhombre, pero me sé 100, 200 versículos de memoria. ¿Y cómo me los aprendí? Lo fui aprendiendo de a poco, un día un versículo, lo repito, analizo qué es lo que me quiere decir, pero sobre todo digo, Señor, ahora que yo lo sé de memoria, ayúdame para que esto yo lo pueda vivir, porque si me dice un versículo que yo tengo que aprender a perdonar y yo lo sé de memoria para sobresalir, pero yo no estoy perdonando, yo estoy en una grave falta. Lo importante no es solo aprender y memorizar, sino obedecer lo que dice la palabra de Dios. La memorización. En el Salmo 119:11, el salmista escribió, memorizo tus enseñanzas para no pecar contra ti. Memorizo tus enseñanzas para no pecar contra ti. Esto está en la palabra de Dios para todo. Claro, yo sé que ustedes conocen otra versión y yo también la sé. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Pero yo quiero decirte una cosa entre paréntesis. Yo no memorizo con mi corazón, yo memorizo con mi mente. Era un modismo hebreo de decir corazón, pero nosotros, para nuestro léxico, es en la mente. Pero ahora no quiero decirte que yo estoy cambiando. Vos seguís, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, yo lo sé de memoria. Pero si vamos a afinar la puntería, memorizo tus enseñanzas para no pecar contra ti. Cuando están mis neuronas y yo estoy por hacer algo que no es bueno ante Dios, el Espíritu Santo va a tocar mi mente y me va a recordar, eso Arnoldo no te conviene hacer, porque Dios no quiere. ¿Me explico, hermano? Entonces estamos en el tema de la memorización.
Bueno, Jesús dijo que cuando viniera el Espíritu Santo nos ayudaría en todo esto. En cuarto lugar, la meditación en la Biblia. Meditación. La meditación es lo máximo que puede haber para uno sacarle provecho a la Biblia. Es la forma mejor, es la mejor forma de sacarle provecho, la meditación. Ya vamos a ver qué es meditar. En el Salmo 1, versículos 1 al 3, Salmo 1, versículos 1 al 3 leemos: Feliz el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni va por el camino de los pecadores, ni hace causa común con los que se burlan de Dios, sino que pone su amor en la ley del Señor y en ella medita noche y día. Ese hombre es como un árbol plantado a la orilla de un río, que da su fruto a su tiempo y jamás se marchitan sus hojas. Todo lo que hace le sale bien. Increíble. Todo lo que emprende, uno que medita continuamente en la palabra de Dios, Dios le va a ayudar para que todo le salga bien. Meditar en la palabra de Dios es buscar en oración, no tratando de entender lo que la Biblia dice, sino lo que la Biblia me dice. Lo que me dice conforme al momento que estoy viviendo. Estoy triste, me busco un pasaje que me habla de ánimo. Me siento solo, me busco un pasaje donde Dios es mi compañía constante, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo, en ese momento, esa palabra que era logos, se transforma en una palabra rema. Eso quiere decir que es una palabra viva, es el mensaje de Dios para mi vida en ese momento. Cuando le empezás a tomar el sabor que Dios te empieza a hablar por medio de la Biblia, no vas a soltar más. Y en vez de andar deambulando, ¿será que Dios quiere esto? ¿Será que quiere lo otro? Vas a empezar a meditar en la Biblia y Dios te va a hablar por medio de su palabra inspirada. Por falta de meditar en la palabra de Dios, se originó mucho misticismo. ¿Qué es el misticismo? Algo imaginario, que no es del Espíritu Santo, ni es de la Biblia. Es algo, una fantasía de la mente, que Dios me dijo, que Dios me dijo, que Dios me dijo. Pasa el tiempo y no pasa nada de lo que Dios te dijo. Entonces la pregunta es, ¿Dios te dijo? Y estoy esperando. No, seamos honestos, Dios no te dijo. Era tu ferviente deseo, pero no fue lo que Dios te dijo. Pero lo que Dios dice, seguro, está en su palabra inspirada, su palabra escrita. Por eso es importante meditar en la palabra de Dios y buscar en oración lo que me dice. Meditar en la palabra de Dios tiene una promesa. Todo lo que haga será prosperado. Todo lo que haga. Así que para meditar en un pasaje de la Biblia no tenés que leer 10 capítulos, tal vez un versículo, tal vez 2. Yo en mi devocional diario, todos los días, le pido al Señor, en este momento, Señor, estoy confundido, no sé qué decisión tomar, y me quedo esperando que el Espíritu Santo traiga a mi mente algún texto de la palabra. Y si no, pongo mi Biblia digital y le digo, palabra de orientación, y al toque me trae una serie de versículos bíblicos donde tengo la orientación. Y los empiezo a leer, y los empiezo a leer. Y tengo una palabra fresca, una palabra oportuna para el momento en que yo estoy viviendo. ¿Me explico, hermano? Entonces, cuando sabemos usar la Biblia, descubrimos que es el manual de la vida, es el manual del cristiano, el manual del matrimonio, de la familia, es el manual para que nosotros podamos vivir una vida de victoria. Pero si mi Biblia está archivada en la biblioteca o nunca la leo, es como comprar el medicamento y ponerlo en la mesita de luz y ahí quedó. Hermanos queridos, tenemos que meditar. En Josué 1:8, Dios le dijo a Josué, repite siempre lo que dice el libro de la ley de Dios y medita en él de día y de noche,
para que hagas siempre lo que éste ordena. Así todo lo que hagas te saldrá bien. En este pasaje Dios le pide a Josué que medite continuamente en la palabra de Dios. Y también tiene una promesa, dice que todo lo que haga le saldrá bien. En quinto lugar, la enseñanza de la Biblia. Porque cuando uno enseña algo, eso se fija más en la mente. Hacé la prueba, aprende algo en la Biblia y enseñale a tus hijos, enseñale a tus nietos, enseñale a tu vecino, y eso se va a fijar. Es un principio pedagógico y psicológico. Cuando aprendemos algo y nosotros lo enseñamos a otro, eso se fija en nuestra mente. En Deuteronomio 6, versículos 6 y 7, Deuteronomio 6, versículos 6 y 7, Dios les dice a los padres: grábate en la mente todas las cosas que hoy te he dicho. Grábate en la mente todas las cosas que hoy te he dicho. Versículo 7, y enséñaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas, tanto en tu casa como en el camino, y cuando te acuestes y cuando te levantes. La primera escuela bíblica se llama el hogar. No es la escuela bíblica, aunque tenemos que traer los niños a la escuela bíblica, tenemos que venir a los cultos, pero la primer iglesia es el hogar. El sacerdote de esa iglesia es el esposo o marido. Oh, pastor, yo soy viuda. Bueno, hace vos de sacerdotisa, toma el mando y vos enseñale a tus hijos y a tus nietos. Así que ese es el programa de Dios. Este pasaje, Dios le pide a los padres que memoricen las Escrituras y que les enseñen continuamente a sus hijos las Escrituras. En sexto lugar, la práctica de la Biblia. La práctica de la Biblia. Porque si no nos va a pasar lo mismo que esa señora que compró el manual de doña Petrona Gandulfo. ¿Conocés el manual? Tiene hermosísimas recetas. Pero ella vivía haciendo bifes a la plancha y alguien le dijo: pero vos tenés el manual de doña Petrona Gandulfo. Sí que lo tengo, trajo. Estaba lleno de polvo, nunca lo leía y nunca salía de su comidita estándar de todos los días. Hermano querido, tenemos que practicar lo que dice la Biblia, porque si no pasa lo mismo que esa señora. En Mateo 7:24, Mateo 7:24 al 27 leemos que Jesús dijo: por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica, es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Pero todo el que oye mis palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Esta se derrumbó y fue grande su ruina. Fue grande su ruina. En este pasaje Jesús dice que lo importante es poner en práctica lo que dice su palabra. Y dice que aunque le sobrevengan pruebas, problemas, dificultades, esa persona no caerá. ¿Por qué? Porque está sostenido por el poder de la palabra de Dios. Pero quien oiga la palabra de Dios y no la ponga en práctica, cuando le lleguen los problemas, fracasará completamente. Quiero que repasemos. Primero, leer la Biblia. Segundo, estudiar la Biblia. Tercero, memorizar la Biblia. Cuarto, meditar en la Biblia. Quinto, enseñar a otros la Biblia. Y sexto, practicar. Quiero concluir comentando que tuve el privilegio de conocer personalmente a Miguel Cejas. ¿Saben quién es Miguel Cejas? Es el integrante del antiguo Cuarteto Imperial que tocaba música tropical. ¿Recuerdan ahora? Miguel Cejas, del Cuarteto Imperial. Un día, para celebrar un aniversario de FM Sintonía de Amistad, cuando era nuestra, cuando la teníamos en Obligado 653, lo trajimos a Miguel Cejas.
Y Miguel Ceja me contó, hice un programa de televisión con él, hice un programa de radio, y me contó que estaba pasando un día muy mal, a pesar de ser famoso y tener mucho dinero. Se estaba por divorciar de su esposa, tenía una familia en bancarrota, un estado depresivo y muchas otras cosas, sin fin. Se quería suicidar. Lo peor de lo peor. Miguel Ceja, siendo famoso, siendo popular, teniendo dinero, teniendo todo. Pero en una gira artística, en la mesa de luz de la habitación de un hotel, encontró un Nuevo Testamento, de esos que dejan ahí en los hoteles los gedeones internacionales. ¿Te acordás los Nuevos Testamentos azules? Bueno, él la encontró y por curiosidad lo comenzó a leer. Él me contaba que pasó la noche leyendo los evangelios. Conclusión, terminó arrodillado recibiendo a Cristo en su corazón, naciendo de nuevo. Cuando regresa a Buenos Aires, se encuentra con que su esposa había tenido la misma experiencia. Se reconciliaron, se compuso la familia. Él se fue a un seminario teológico a estudiar para servir al Señor y el Señor lo ayudó para seguir cantando, pero no las cumbias seculares, sino la música que habla del Señor, y terminó en un total éxito. Pero todo comenzó cuando él comenzó a leer esa noche difícil en ese hotel el Nuevo Testamento de la Palabra de Dios. Querido hermano, querida hermana, mi misión en esta mañana era llenarte de entusiasmo, de convicción, que leas la Biblia diariamente, que medites lo que dice la Biblia, que la estudies, que la memorices, que la enseñes, que la practiques. Tu vida va a ser revolucionada. En poco tiempo vas a ser otra persona. Tu familia va a cambiar, tu vida va a cambiar, todo va a cambiar, porque la palabra de Dios tiene poder para transformar vidas, porque fue inspirada por el Espíritu Santo y es el manual de instrucción para el cristiano. El que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Señor nos está hablando.